Buenas tardes a Jesús Salgado Algarrada, jefe del Servicio de Instituciones y Programas Culturales, que se encuentra con nosotros en representación de Carlos García Jiménez, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Buenas tardes a Juan Francisco Lumbreras Pomar, concejal de Cultura. Sentimos no poder contar con nuestro alcalde de Cártama, Jorge Gallardo Gandulla, por estar recuperándose de una operación que se hizo hace pocos días. Buenas tardes a todos los concejales del Ayuntamiento de Cártama. Buenas tardes a nuestros mecenas, aquellas personas que en su día hicieron un esfuerzo por recuperar de las máquinas destructoras un importante legado histórico que hoy Cártama se enorgullece de exponer en la vitrina de su colección museográfica. Buenas tardes a todos aquellos arqueólogos que han colaborado para que la obra que presentamos hoy aquí sea un magnífico documento de valor científico y divulgativo. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Cártama. Y buenas tardes a todos los amigos y las personas que habéis hecho el esfuerzo de venir desde fuera de Cártama, al que espero sea un acto memorable. En primer lugar, quisiera dar nuestro pésame a la familia de Olga García, compañera coordinadora del Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de la Araña en Málaga, que falleció la semana pasada. Yo no he dicho no me he presentado, como aquí tampoco. Pero creo que todo el mundo me conoce. Yo soy Paco Melero, soy el arqueólogo que lleva aquí 20 años dando la tabarra con todo el tema de la arqueología y eso, ¿no? A lo largo de este acto os iré desgranando poco a poco algunas de las singularidades de la obra del catálogo de la colección museográfica de Cártama, que es lo que vamos a presentar. Pero antes se debe dar merecido reconocimiento a los editores del libro, que lo han hecho posible, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cártama. Para ello nos gustaría que tomase la palabra Jesús Salgado Algarrada, jefe en Málaga de Instituciones y Programas Culturales de la Junta de Andalucía. Por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias también, Juan Francisco, concejal del Ayuntamiento de Cártama, por la invitación a la Junta de Andalucía en esta presentación del catálogo de la colección expositiva. En primer lugar, quisiera excusar la ausencia del delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Málaga, Carlos García Jiménez, que por motivos de agenda no ha podido asistir a este acto. Esta es una tarde de celebración, porque por fin tenemos publicado el catálogo, fruto de un largo y encomiable trabajo y esfuerzo de Paco Melero, que, como saben, es el coordinador y autor del catálogo, junto con 23 ilustres autores más, a los que, permítanme, les doy la enhorabuena y las gracias. La coedición de esta obra por parte del Ayuntamiento de Cártama y la Consejería de Cultura y Deporte es el resultado de la colaboración entre ambas administraciones y que se instrumentó mediante la firma de un convenio a finales del pasado 2023. La publicación del catálogo de las piezas que se exponen en la colección museográfica de Cártama, inscrita en el Registro de Museos de Andalucía mediante orden de la Consejería el 10 de febrero de 2023, permite acercar a la ciudadanía la rica historia de Cártama y del Valle del Guadalhorce, contribuyendo con ello a uno de los pilares básicos de las administraciones públicas en materia de cultura, como es la investigación y difusión de nuestro rico patrimonio histórico. En esta publicación se han reproducido 163 piezas arqueológicas que forman parte de la colección museística de Andalucía, adscritas al Museo de Málaga y que se exponen en la citada colección museográfica. Por último, quisiera agradecer a todas aquellas personas que han contribuido a la protección y conservación de todos los materiales expuestos hoy en la colección museográfica de Cártama, algunos de los cuales están aquí hoy presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús.
A continuación, invito a que tome la palabra a Juan Francisco Lumbreras Pomar, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cártama. Bueno, daros las buenas tardes por estar hoy aquí y reiterar la disculpa a nuestro alcalde. Le hacía muchísima ilusión el estar aquí hoy, pero le han mandado reposo absoluto y por primera vez creo que está cumpliendo, porque ya sabéis cómo es Jorge y yo creo que le debe estar costando la vida estar en casa sin estar en un acto como este. Quería agradecer primero la presencia de Jesús Salgado, también de todos los concejales que están aquí presentes del Ayuntamiento de Cártama, a todos los vecinos en general, miembros de asociaciones. También he visto a gente que ha participado activamente en las excavaciones con Paco, los conozco a casi todos, y por supuesto a los expertos que han participado de forma desinteresada en la realización de este catálogo, en especial a Bartolomé Mora, a José Beltrán y a Francisco Quesada, que ahora intervendrán. No sé si hay alguno más. Fernando Quesada, perdón. No sé si hay alguno más, sino que me disculpe si hay alguno más de los autores. Y también a Alicia, la concejala que en 2019 empezó con este trabajo. Y, por supuesto, a los mecenas. A los mecenas porque ellos hicieron una labor que cuando la Administración falló, porque la Administración falló en la protección del patrimonio de Cártama, ellos no fallaron y ellos lo protegieron y gracias a ellos tenemos hoy estas piezas en nuestro museo. Os quiero dar las gracias por la gran labor que hicisteis en su momento, arriesgando incluso, porque estabais expuestos incluso a sanciones, lo hicisteis y es algo muy encomiable lo que hicisteis y gracias a vosotros tenemos y disfrutamos ahora mismo de esas piezas en nuestra colección museográfica. Fernando Bravo, Juan Jesús Vera, Rafael Vega, Germán Espada, también que sé que no están hoy aquí, Francisco Vaquero, la familia del Pino y Antonio Mancera, que no están aquí. También es agradable ver la presencia de José Garrido, que fue la persona que en un principio era el alcalde y creyó, junto con Jorge, y yo también estaba en esa corporación, y Rosa Porras, que era la concejala de Cultura en ese momento, y todos creímos a pies juntillas en lo que nos decía Paco. Fue en el año 2005, yo recuerdo que todo se planteó como una simple intervención arqueológica preceptiva que había que hacerla antes de construir la Casa de la Cultura. Paco inmediatamente inició esas excavaciones y nos abrió los ojos y nos convenció de que no debíamos hacer esa obra, que lo que debíamos hacer era excavar, comprar y seguir haciendo aflorar ese rico patrimonio que seguro que estaba debajo de esa plaza. Es un largo trabajo, un largo periodo, 19 años ya, Paco. Yo me acuerdo que yo le decía muchas veces, Paco, lo que brille lo coges, lo que no lo tapas corriendo. Él se cabreaba. Él sabe perfectamente que lo hacía solamente por cabrearle. Inmediatamente dijimos, la Casa de la Cultura no se hace y fuimos primero Pepe Garrido y después Jorge Gallardo, cuando ha continuado, comprando las viviendas que se ponían a la venta, ir demoliendo, ir haciendo. Ha sido un trabajo duro, largo, pero tremendamente gratificante, porque claro, con los hallazgos arqueológicos que hemos encontrado ahí, ha sido todo satisfacciones. Te estaremos siempre agradecidos, Paco, por ese incansable trabajo de todos estos años. En ese momento fue y sigue siendo una gran apuesta por la cultura, porque creo firmemente que sin cultura no hay nada. Es la base de todo, y más en una época como la actual, en la que estamos viviendo, que nos movemos por emociones y sentimientos. Cada vez aplicamos menos el pensamiento crítico y la razón. Y creo que lo único que puede curar esta epidemia de populismo y de bulos es la cultura, es la única vacuna que creo que existe para esto. Por eso seguiremos apostando por cualquier iniciativa cultural que contribuya a la formación de los ciudadanos y al patrimonio de nuestro pueblo. Y qué mejor ejemplo que este magnífico catálogo de la colección museográfica de Cártama. Muchas gracias y os dejo con Paco.
Muchas gracias, Juanfran. El libro que hoy presentamos está editado por el Ayuntamiento de Cártama y la Junta de Andalucía. Es una obra cuya idea surgió en 2019, cuando el Ayuntamiento, después de varios años de trabajo, abordaba la recta final para la creación de la colección museográfica de Cártama. Todo buen museo debe de tener un buen catálogo de las piezas que expone, pero se puede hacer a modo de mero inventario o se puede hacer de la forma más trabajada, es decir, con la redacción de unas fichas que contengan toda la información relativa a cada pieza, que presenten una buena fotografía y un comentario realizado por un experto en la materia. Aunque la perfección no existe, siempre he pensado que si se puede debemos intentar buscarla. Y en eso nos pusimos con un trabajo que ha durado 5 años, pero que gracias a la tenacidad de todos hoy podemos presentarlo. Cuando comencé a darle vueltas sobre cómo podría abordar la redacción de las 122 fichas, donde se incluyen las 197 piezas, sobre las piezas siempre tenemos un lío de cuántas hay o no hay, porque a veces resulta que hay 6 fragmentos de argamasa. Entonces dice, ¿eso cuenta como pieza única cada uno o lo contamos como los demás? Entonces, si aquí se sube al atril alguien y dice una cifra diferente, pues perdonar, ¿no? Perdonar la... Pero yo he contado, hoy en día, he incluido todos los fragmentos, he incluido todo, por ejemplo, la panoplia que nos estudió Fernando, que son 14 o 15 piezas, fragmentos, y en total me salieron 197 piezas. Pues las primeras personas con las que contacté fueron amigos que han estado apoyando desde siempre la creación de nuestra colección museográfica, como Bartolomé Mora, catedrático y profesor mío en la Universidad de Málaga, o José Beltrán, catedrático de la Universidad de Sevilla. Y he de mencionar, aunque no ha podido venir hoy, a Eduardo García Alfonso, técnico conservador del Museo de Málaga. Y la verdad es que su respuesta, como siempre tan afable, me ilusionó mucho y me hizo ver que el proyecto era posible. Fue entonces cuando empecé a contactar con más colegas, uno tras otro, sorprendiéndome con la respuesta de apoyo de todos ellos. Entonces me vine arriba más aún y me pregunté, ¿y si la urna ibérica se la envío a Arturo Ruiz, uno de los mayores especialistas de la arqueología ibérica andaluza? ¿Y si le envío a Fernando Quesada, el mayor experto en armas ibéricas del mundo, los ejemplares que tenemos? Y las respuestas siguieron siendo positivas. Y gracias a todos ellos, 24 expertos en total, hoy presentamos este catálogo con todas las piezas magníficamente comentadas. Si lo encendemos, mejor. ¿Verdad, Juanjo? Bueno, pues el catálogo está precedido por un pequeño artículo que titulo Cártama, ciudad milenaria. En él hago un recorrido sobre los trabajos que a lo largo de estos últimos 20 años se han estado realizando para la creación de la colección museográfica, así como la definición del conjunto de ciudades superpuestas que se suceden desde el poblado del siglo VIII antes de nuestra era hasta la actualidad a lo largo de 2.800 años. A continuación de este artículo... Pasa, Juanjo. Pues las fichas que he concebido para este catálogo se componen de varias partes. En primer lugar, tenemos la descripción técnica de la pieza, donde de una manera pormenorizada se explica la cronología, la procedencia, las medidas, el estado de conservación, todo lo que pensamos que debe tener una buena ficha. A continuación, se realiza el comentario de cada uno de los expertos que
que lo han redactado y que os puedo asegurar que son muchas de estas fichas son una verdadera delicia que permite comprender el significado y todo el contexto de las piezas que estamos viendo. Finalmente, aparece el nombre del autor al final de cada comentario y, por último, pues una fotografía el Ayuntamiento contrató a un fotógrafo profesional y son muchas las fotografías, pero intentamos hacer un buen trabajo y yo creo que se plasma perfectamente en el catálogo. Al final, pues como ya digo, queda una magnífica obra con 24 autores y que, yo no podía salir de aquí sin citarlos uno a uno. Entonces, desde aquí quiero dar mi más profundo agradecimiento a los autores, que son los siguientes: Serafín Becerra Martín, Luis Efrén Fernández Rodríguez, Eduardo García Alfonso, José Suárez Padilla, Francisco Melero García, ese soy yo, Bartolomé Mora Serrano, Arturo Ruiz Rodríguez, María Isabel Moreno Padilla, Fernando Quesada Sanz, Alberto Ortega Ruiz, Isabel López García, Francisco Gómez Armada, Javier Velaza Fría, José Bertrán Forte, María Luisa Loza Zuaga, María José Berlanga Palomo, Sebastián Vargas Vázquez, José Manuel Castaño Aguilar, Elena Salinas Pleguezuelo, Alberto García Porra, Virgilio Martínez Enamorado, Pilar Delgado Blasco, Miguel Busto Zapico y Carlos Cano Piedra. Yo quisiera darle un aplauso a todos ellos. A continuación, quiero presentar a Bartolomé Mora Serrano, uno de los autores que han colaborado desde siempre con nuestra institución. Si es tan amable, puede subir al estrado. ¿Quieres hacerlo sentado? No sé, me da igual. Vale, pues... Aquí mismo, ¿no? Venga. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Hay que presentar. Claro. Hay que hacerte los honores. Bien. Bartolomé Mora Serrano es catedrático de Arqueología en la Universidad de Málaga. Ha centrado su investigación en la arqueología de la ulterior Baética, con especial referencia a la numismática antigua, así como a la historiografía de la arqueología y la numismática española de los siglos XVIII y XIX. Se doctoró en 1989 con la tesis La ceca de Malaca y la circulación monetaria en Malaca y su hinterland. Es miembro del Grupo de Investigación del Área de Arqueología de la Universidad de Málaga, Plan Andaluz de Investigación, y forma parte de diferentes proyectos de investigación relacionados con la arqueología andaluza y la historiografía en esta disciplina en España, a los que se suman en fechas más recientes otros internacionales en el campo de la arqueología y la numismática fenicia y púnica de varios países norteafricanos como Argelia y Túnez. En la actualidad dirige un proyecto general de investigación sobre la arqueología púnica en la ciudad de Málaga y su entorno. Con respecto a Cártama, este año ha presentado en el Congreso Nacional de Numismática, celebrado en Pontevedra, un estudio sobre las 21 monedas de Malaca, que son las que pueden ustedes ver en la imagen, que hay expuestas en nuestra colección museográfica. Tiene la palabra Bartolomé Mora Serrano. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues muchísimas gracias por partida triple, porque me he llevado 3 aplausos o 2 que no me merezco todavía y creo que al final seguramente tampoco. El aplauso, de verdad, creo que se lo merece tanto nuestro querido amigo y, en fin, e impulsor de este proyecto, Paco Melero, y naturalmente todos ustedes por tener de momento la paciencia de asistir a este acto entrañable, porque en verdad, y ya que abro yo fuego en estos comentarios, pues consumo mis escasos 10 minutos, con mucho gusto, en reconocer la importancia que tiene el que un municipio, el que un ayuntamiento, en este caso como el de Cártama, pues se involucre de una manera tan decidida y con continuación de equipos de gobierno municipal
en un proyecto cultural que en otros sitios pues, no es tan atractivo, no le ven ese punto, ¿no? Y evidentemente muchas veces nosotros oímos, decimos que la cultura es importante, pero es importante y hay que poner en práctica esos valores, no solamente crematísticos, que quizá en un momento dado por la atracción turística puedan tener, sino la cultura y en este caso el patrimonio histórico arqueológico son un bien cultural que per se tiene que ser convenientemente protegido y como se ve en esta magnífica obra, no solamente en papel y en PDF, que componen este interesante catálogo en el que yo modestamente he participado, siempre gracias a la amabilidad de Paco Melero, pues tiene como complemento la posibilidad de ver una buena parte de estas piezas en ese magnífico centro de la colección arqueológica, que yo diría que también es un magnífico centro de interpretación y que en su día, pues poco a poco pues fuimos viendo cómo iban haciendo, cómo se iba estructurando el futuro edificio, la colocación de las piezas, en fin, mis moneditas, el ponderal, todo está ahí muy bien representado. Y dicho todo esto, pues quiero hacer un breve comentario concluyendo o entremetiendo el tema numismático, aprovechando su ambiente, su cronología y sobre todo que hablo en primer lugar. Y en ese caso, por cronología, por periodos históricos, pues me toca hacer un breve comentario a propósito de la importancia que tiene la localidad de Cártama, la antigua Cártima romana, y el problema, lamentablemente, de momento, es que no conocemos el nombre antiguo, o mejor dicho, prerromano o paleohispánico, que debió tener este importante poblado del bronce final fenicio y después un importantísimo oppidum ibérico que se transforma con posterioridad en la famosa, y yo más bien diría la fastuosa, por su extraordinaria riqueza en materiales, se han comentado aquí y se pueden ver tanto en Cártama como especialmente en el Museo de Málaga. Es decir, Cártama fue y debería seguir siendo una ciudad o una localidad importantísima dentro de un territorio que evidentemente lo es. Y no hace falta más que montarse en el AVE en Málaga e ir hacia Córdoba, hacia Sevilla o hacia Madrid para corroborar, también por carretera, pero sobre todo en la línea de alta velocidad, que el Valle del Guadalhorce es el lugar de esta parte central del sur de Andalucía, el lugar ideal, no digo el único, pero desde luego el más importante, el más factible, el que también luego en época romana reconocieron para la red viaria que comunicaba la costa, el puerto de Málaga, con el interior bético, con una parada casi obligatoria en el entorno de la depresión de Antequera, y a partir de ahí pues difuminarse bien hacia la riquísima zona minera castulonense y también cordobesa, o bien hacia las no menos feraces campiñas cerealísticas de las zonas de Sevilla y parte de Córdoba. En ese contexto, y anticipándome a aquellos de ustedes que no hayan visto el bonito vídeo de presentación de la colección museográfica de Cártama, pues aparece una nave fenicia y lógicamente, también una contextualización topográfica en el que se marca el río Guadalhorce con los yacimientos arcaicos de la Rebanadilla y del Cerro del Villar, y al mismo tiempo, hacia la derecha, donde hoy está Málaga, pues otro puntito rojo, creo recordar, que está marcando lo que ya en un momento un poquito posterior, hacia la segunda mitad del siglo VII, se convierte en el otro asentamiento fenicio en la bahía de Málaga,
que a partir del 600 antes de nuestra era aproximadamente se constituye en la gran polis fenicia, no solamente de la bahía de Málaga, sino de buena parte del subpeninsular. En ese contexto es donde se sitúa también la importancia y la conexión estrechísima que tiene la costa malacitana y especialmente la bahía de Málaga con Cártama, con la Cártima, cuyo topónimo prerromano lamentablemente no conocemos todavía, pero que aunque muchos filólogos dicen que no, a mí me sigue pareciendo sugerente, como una posibilidad, que esta raíz de Cartago, pues pudiera haber tenido algún tipo de influencia en dar un nombre que necesariamente, insisto, debió tener este importante, al menos desde época ibérica. Y en ese contexto es donde Cártima, empleo el nombre latino, establece una serie de contactos muy estrechos desde el primer momento de la presencia fenicia. Y eso está muy bien documentado, gracias también a algo que quiero poner en valor en este momento, que es a la importancia de los descubrimientos arqueológicos, al buen hacer de los arqueólogos que forman parte de esos equipos de trabajo, y en este caso se concreta en la figura de Paco Melero, que es un buen arqueólogo y sobre todo es también una persona generosa, que está abierta a las colaboraciones y que cede trabajo e investigación. Tan generosa que el trabajo que ha citado, presentado en el Congreso Nacional de Numismática de Pontevedra, pues obviamente no solamente es más suyo que mío porque él es el descubridor y el que ha conseguido la restauración de las piezas, sino que obviamente lo firmamos juntos, es un trabajo conjunto. Bien, en ese contexto, insisto, Cártima es un lugar muy importante, es un lugar de conexión, es un lugar que está muy vinculado a la costa malacitana. Buena parte, si no todas, pero buena parte de estos materiales más significativos que aparecen en estas fastuosas necrópolis del Oppidum ibérico, sin duda alguna han tenido que llegar a través del comercio del importante puerto de Málaga, cuyas cerámicas, tanto en el Cerro del Villar, cerámicas griegas, como en la propia Málaga, pues dan fe de la importancia de este puerto comercial. Y prueba de ello, de la conexión estrechísima entre la bahía de Málaga y la Cártima prerromana, pues son, como no, los hallazgos numismáticos. No se trata de monedas de oro ni de plata, sino de moneditas, de moneda de bolsillo, calderilla, que se sitúan mayoritariamente en los años finales del siglo III, antes de nuestra era, en un contexto crucial en el desarrollo histórico de la península ibérica y especialmente de nuestros territorios, como es la Segunda Guerra Púnica. Y estas amonedizaciones que surgen al fragor o al calor de esta conflagración bélica tan importante, pues aparecen como miguitas de pan, marcando las principales vías de comunicación y de trasiego de mercancías y en este caso también de ejércitos, que, como sabemos por las fuentes y por otros hallazgos arqueológicos y también numismáticos, con monedas de Málaga incluidos, llegaban hasta los grandes escenarios bélicos de la Segunda Guerra Púnica, tanto en los territorios de las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. El hallazgo también de un ponderal, de una pesita cúbica, es muy interesante porque nos está marcando también de manera indirecta la existencia de ese comercio de menudeo, pesas que forman parte de juegos más amplios, pero que al pesar poco, el peso de un shekel o un ciclo de ambiente o de raigambe cartaginesa nos está hablando de algo evidente, que Cártima, la Cártima prerromana, es un lugar vivo, activo, es un lugar
comercial. Y es un lugar donde llegan también una serie de objetos, de materiales, de mercancías, que amén de lo que luego comentarán mis colegas, pues yo citaría no solamente parte de esos materiales cerámicos griegos y sus contenidos en vinos o en preciados aceites, sino también algunos elementos o influencias culturales. Y solamente me centro en uno, como es este bonito tonelete o barril que en forma de pareja pues se colocaban como los cántaros de los aguadores que yo he visto de pequeño en algún pueblo, y que servían pues para transportar agua de algo tan importante dentro de este yacimiento, que en parte lo justifica, y sobre todo su ubicación, como es la presencia, la existencia de afluentes, de estos riachuelos, que evidentemente aprovisionaban de algo tan importante como es el agua a esta población. Por último, tal es la importancia de la conexión entre Cártima y Málaca, que de una manera, pienso que también que correcta, se ha reinterpretado una famosa y evidentemente posterior cita de Plinio en su Naturalis Historia, cuando cita a Málaga cum fluvio federatorum, es decir, Málaga con el río de los federados. Esa interpretación da a entender que no solamente Cártima, sino que otras poblaciones ubicadas en el entorno del riquísimo valle del Guadalhorce estaban estrechamente vinculadas a la gran capital, a la gran polis fenicio-púnica, que sin duda alguna mantuvo durante muchísimo tiempo unos estrechos contactos con las poblaciones circundantes, y que en cierto modo el interesante asentamiento cultural, el santuario del Cerro de la Tortuga, en las afueras de la ciudad de Málaga, pues está insinuando o está, en fin, demostrando quizá más bien la conexión, la interacción, términos muy actuales, entre estas poblaciones fenicio-púnicas ya muy asentadas con estas poblaciones ibéricas, que en el caso de Cártima no hay que hablar de frontera, sino mejor dicho, de espacios que interactúan de una manera ciertamente importante, al menos en lo que la documentación arqueológica para este periodo pues, nos permite colacionar. Y con esto pues creo que termino. Seguramente, como algún querido colega me dirá, pues no sé si he agotado los 10 minutos o no. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Bartolomé. A ver. El catálogo que presentamos lo podemos considerar como la continuidad de la obra editada en 1985, titulada Cártama en su historia, quinto centenario de su incorporación a la Corona de Castilla, 1485-1985. Entre la publicación de ambas obras han pasado casi 40 años. Concebida como una historia de Cártama mostrada a través de la reunión de un conjunto de artículos redactados por los autores más granados de los años 80, en los artículos dedicados a las edades antigua y medieval, Alberto Balil y Llana, Pedro Rodríguez Oliva, Encarnación Serrano Ramos y Carlos González Cabrioto nos ofrecían los excelentes hallazgos arqueológicos que se venían realizando en Cártama desde aquellas primeras excavaciones realizadas en el Pilar Alto a mediados del siglo XVIII. La obra que presentamos hoy supone un considerable avance en el conocimiento de la arqueología de Cártama, lo que ha sido posible gracias a las excavaciones que a lo largo de estos últimos 20 años ha venido realizando el Ayuntamiento en el centro histórico. De este modo, se han obtenido las evidencias que demuestran que en la antigüedad Cártama fue una de las principales ciudades de la actual provincia de Málaga, pudiendo diferenciar hoy con bastante nitidez, por ejemplo, los espacios públicos
residenciales y funerarios de la ciudad romana. De este modo, lo que antes eran piezas arqueológicas sin contexto, hoy son hallazgos perfectamente contextualizados. Un experto en la arqueología clásica es precisamente José Beltrán Fortes, que es una de las personas a la que estamos enormemente agradecidos porque siempre nos ha cuidado y ha estado pendiente de nosotros desde que empezamos a construir la colección museográfica. Si es tan amable, puede subir al estrado. José Beltrán Fortes es catedrático de Arqueología en la Universidad de Sevilla. Es responsable de varios proyectos de investigación, destacando los llevados a cabo en la ciudad romana de Itálica y los dedicados al estudio de la explotación de mármol en época romana. Desde hace años viene desarrollando dos líneas principales de trabajo dentro del ámbito de la arqueología clásica. La primera de estas líneas de investigación se centra en la historiografía de la arqueología española, en su génesis y desarrollo disciplinar en los siglos recientes. La segunda tiene como objeto general la arqueología y la epigrafía romanas de la Bética, con especial interés en las manifestaciones artísticas asociadas a las prácticas funerarias en época tardorrepublicana y altoimperial, la escultura romana en general y el estudio de la explotación y transformación de materiales pétreos y específicamente el estudio de técnicas de cantería y técnicas arqueométricas aplicadas a la determinación de la procedencia de materiales. En Cártama nos ha ayudado siempre desde que empezamos a construir la colección museográfica y junto con nuestro recordado vecino Antonio Ortiz, el compadre, recorrimos la Sierra de Cártama descubriendo algunas de las canteras de época romana. Tiene la palabra José Beltrán Fortes. Muchas gracias, querido Paco. Yo he preferido sentarme por dos razones. Por la edad, en primer lugar, y segundo, por coger el libro, porque no es que no me fíe de mi compañero y querido amigo Bartolomé Mora, pero quería tenerlo ya en las manos. Porque para mí es un enorme motivo de satisfacción estar hoy aquí. Recuerdo que aquí hemos tenido algún congreso, alguna reunión científica. Y ya digo que volver a este marco incomparable del teatro municipal de Cártama me parece un motivo de enorme satisfacción. Pero sobre todo la satisfacción es por lo que nos convoca hoy aquí, que es la presentación de un libro. Y eso es una cosa muy, muy importante. Verán ustedes, yo he estado 5 años en la dirección de la editorial universitaria de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, y comprendo perfectamente la complejidad de lo que hoy tenemos aquí, que no es simplemente darle a un botón, sino que son una labor muy larga, muy ardua, y por eso ya les digo que felicito a Paco por la coordinación, a Paco Melero por la coordinación de este libro y también a los editores, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cártama por haber sustentado también la edición que hoy nos convoca aquí. Y sobre todo también porque no es un libro cualquiera, como bien ha dicho antes Paco, un museo, aquí se le llama colección museográfica, yo le llamo museo, porque en realidad es un museo. Y un museo debe de tener su catálogo y eso es una necesidad imperiosa para, a nivel científico y a nivel también de toda la sociedad, conocer a través de ese catálogo cuáles son las piezas expuestas en este magnífico museo. Yo también tuve la oportunidad de participar en la inauguración del museo. Recuerdo que fue también un acto precioso aquí en Cártama y en ese sentido, volver aquí ahora para poder unirme a la presentación de este catálogo, ya les digo, que me satisface enormemente. Y además, porque responde a un museo arqueológico, a una colección museográfica que yo no diría que es única, pero sí de las mejores y sobre todo también la museografía, de las mejores que podemos
nosotros ver en el ámbito malacitano y en el ámbito también de toda Andalucía. Es decir, que un municipio, que un ayuntamiento como Cártama, como se ha dicho aquí, haya apostado no solamente por la excavación arqueológica, esa magnífica excavación arqueológica que casi cumple 20 años y donde hemos ido de manera, viendo a lo largo de todo ese proceso, de manera admirable cómo el equipo dirigido por Paco pues, ha ido descubriendo esas magníficas secuencias de lo que ha sido esta ciudad milenaria desde ese siglo VIII a.C. hasta nuestros días. Ya digo que no solamente con ese enorme esfuerzo de recuperación, de investigación y ahora de musealización que se plasmará en un futuro próximo de lo que es ese centro de la ciudad de Cártama, ese centro arqueológico de la ciudad de Cártama, que la pondrá también a la cabeza de lo que pues, supone la musealización de un yacimiento arqueológico urbano, sino también apostar por lo que son la musealización de los bienes muebles, de esos bienes que en el marco, o una selección de ellos, que en el marco de las excavaciones pues, han ido saliendo a la luz y que han permitido también, como se decía justamente antes, que tengan una contextualización, la importancia del contexto en lo que es la interpretación histórica, aquí pues queda evidentemente sustentada en la calidad del trabajo arqueológico que se ha llevado a cabo. Por otro lado, también estoy enormemente satisfecho de compartir mesa con mis queridos colegas Fernando Quesada y Bartolomé Mora. Por todo ello, pues debo felicitar al Ayuntamiento de Cártama. No ha podido estar hoy aquí su alcalde, pero sí una representación de la corporación local, junto con especialmente pues, el concejal de Cultura, del que depende también la colección museográfica. Mi agradecimiento y felicitación a ellos, a todos ellos, por esa labor realizada y a los organizadores de este acto. Es un reconocimiento de una labor de décadas, como decía, que, como también se ha dicho, significa que esta corporación, y en cierto modo la corporación no es más que reflejo de la comunidad, de la sociedad, que los cartimitanos bueno, pues, apuestan por ese patrimonio y ese patrimonio histórico arqueológico. También se ha dicho que no es algo habitual, o al menos de una manera tan continuada en el tiempo, con ese esfuerzo que se ha hecho desde un primer momento por llevar a cabo pues, una tutela adecuada de ese patrimonio arqueológico urbano local, tanto en el yacimiento cuanto en el museo. Es un modelo de actuación que yo creo que bueno, pues, servirá en un futuro para plantear líneas de trabajo pues, y de actuación en otros ayuntamientos, en otros ámbitos locales de nuestro entorno. Por otro lado, hay que destacar, lo ha hecho ya Bartolomé Mora, en relación a lo que fue este enclave en época prerromana, desde sus inicios y la presencia tan bueno, trascendental que tuvieron la colonización fenicia en todos estos territorios, sobre todo costeros, y no hay que olvidar que Cártama entonces era casi una localidad costera por el enorme estuario que significaba el río hacia el interior. Se habla de un puerto fluvial muy importante en Cártama en época romana, y eso justificaría incluso también parte de la salida de ese material marmóreo al que se ha referido, y calizas, al que se ha referido Paco Melero. Y es cierto que durante un tiempo pues, estuvimos trabajando aquí con enorme satisfacción por nuestra parte por los resultados con esas canteras de época romana en el marco de una serie de proyectos de estudio de cantería de la Bética romana. Pero la importancia de Cártama en el ámbito arqueológico no se restringe solamente a estas últimas 2 décadas, sino que ha tenido unos precedentes. Se ha referido Paco a esa publicación que se hizo sobre Cártama en la historia, donde se focalizó especialmente pues, aquella naciente Universidad de Sevilla, profesores que han sido nuestros maestros, porque aunque yo estoy en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, debo decir que soy malagueño y que estudié en la Universidad de Málaga y por tanto tengo esas raíces malacitanas. Pues maestros de nosotros, al menos de Bartolomé Mora y míos, bueno, pues el profesor Rodríguez Oliva, Chon Serrano, Rafael Atencia, en fin, toda una serie de profesores de nuestra universidad
que intervinieron también activamente en aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, en el inicio de la arqueología de Cártama. En el inicio de la arqueología de Cártama, que fue también un episodio muy destacado, pero quizás, como saben bien en esta sala, Cártama aparece en la historia de la arqueología española, andaluza, pero a nivel de toda España, mucho antes, en el siglo XVIII. Y es un tema, la historiografía, la historia de la arqueología que siempre me ha apasionado y el tema de Cártama en concreto también. Saben ustedes que en 1747 el ingeniero militar Carlos Luján hizo unas excavaciones. Bueno, de forma sorprendente, el equipo de Paco Melero ha identificado perfectamente dónde se realizaron y eso permite ampliar lo que es la topografía, ese urbanismo de la zona central de aquel municipio de Cártama tan importante en época romana. Bueno, pues de aquellas excavaciones de 1747, mandadas desde la corona ilustrada, Fernando VI en aquel momento, se hizo un plano algunas décadas después, que está conservado en el Archivo Municipal de Málaga, y ese plano es uno de los primeros planos arqueológicos que se llevan a cabo en España en aquellos momentos, en aquella España ilustrada. Yo siempre pongo en conferencias, cuando hablo de Itálica, el gran yacimiento arqueológico de Itálica, el primer plano arqueológico es de 1839 y este es casi, bueno, pues si no una centuria, casi una centuria antes, cuando contamos con esa planimetría de ese edificio del que salieron las célebres matronas, que son además pues, un elemento importantísimo actualmente de la exposición de nuestro magnífico Museo Arqueológico de Málaga. Saben ustedes también que esas piezas permanecieron en Cártama durante bastante tiempo, pero que a principios, en la primera mitad del siglo XIX, 1834, fueron trasladadas a Málaga, luego se incorporaron a la colección Loring y finalmente, a mediados del siglo pasado, pasaron al Museo Arqueológico de Málaga y ya les digo, el núcleo de epigrafía y sobre todo de grandes esculturas es uno de los elementos fundamentales de la exposición permanente de este Museo Arqueológico de Málaga. Yo tendría que hacer referencia también al catálogo y lo voy a hacer muy brevemente porque no quiero pasarme como mi querido amigo Bartolomé Mora de esos 10 minutos extendidos que nos han otorgado. El catálogo lo he visto antes en PDF, pero verlo aquí impreso me parece magnífico. Es verdad que ahora tenemos los libros electrónicos, todo el avance que ha supuesto la edición electrónica, pero yo soy antiguo y en ese sentido me gusta tener un libro impreso en la mano o leerlo como lo ha hecho Bartolomé Mora hace un momento en cuanto lo ha tenido en sus manos y esa satisfacción de ir pasando las hojas. Es verdad que toda la facilidad y lo que nos ha permitido los enlaces electrónicos, la publicación electrónica, etcétera, y no hay que descartarla, evidentemente hay que incluirla, pero tenerlo impreso junto a uno pues es un privilegio y en ese sentido ya les digo que tengo enorme satisfacción y agradecimiento. Cártama fue una ciudad milenaria, como se ha dicho, y el profesor Mora pues, ha indicado perfectamente ese momento de este enclave en una época prerromana, de siglos de prerromanidad, antes de que Roma asiente aquí bueno, su poder y transforme lo que fue pues, aquel territorio en lo que primero fue la Hispania ulterior y luego la Hispania ulterior baética. Y Cártama, por esa enorme colección arqueológica que desde el siglo XVIII hasta ahora, en esos dos grandes hitos a los que me he referido, bueno, pues Cártama aparece como un episodio fundamental, un capítulo fundamental de toda esa historia. Yo no me voy a detener tampoco en analizar las piezas, si no me hubiera traído un PowerPoint y se lo hubiera explicado a ustedes. Les conmino a que abran el catálogo, a que vayan viendo esas páginas y sobre todo que las confronten con las piezas que están en el magnífico museo, la colección museográfica de Cártama, aquí cerca. Pero sí destacaré sobre todo, aparte de otros materiales, Bartolomé se ha referido a las monedas, materiales de época republicana, cerámica,
un fragmento de altar interesantísimo, capiteles, algunos casi enteros, cornisas, mosaicos, ladrillos de época ya tardo bajo imperial y tardo antigua, etc. Destacaré sobre todo esa pieza que ha proyectado también Paco Melero, que es el pedestal. Yo lo vi cuando salió en una de las visitas y lo estaban excavando, reutilizado en unas fases posteriores, ese magnífico pedestal de Cayo Fabio Fabiano, dedicado por Iunia Rústica, que es una de aquellas grandes señoras de la Cártama romana, una viuda. Y es muy interesante ese papel que tuvieron las viudas en Roma. Recuerden, incluso a la propia Livia, la mujer de Augusto, cómo promocionó a su hijo Tiberio hasta llevarlo al solio imperial. Bueno, pues esas viudas impulsaban también lo que eran, una vez que alcanzaban este estado de viudedad, impulsaban lo que eran la familia y tenían un protagonismo social, un protagonismo económico, no diré político, pero sí que las fuentes literarias pues no nos transmiten. La mujer en Roma tenía una presencia mucho más destacada de lo que podemos pensar en primer lugar. Por lo tanto, por otro lado, si van ustedes al Museo de Málaga, verán que allí otro pedestal nos ilustra sobre esta señora cartimitana, Iunia Rústica, que tuvo un poder económico importantísimo, posiblemente incluso vinculado a las canteras de mármol y a las canteras de calizas, que no solamente tuvieron un uso importantísimo en este territorio, en este ámbito, sino que llegan al Valle del Guadalquivir, y eso lo hemos nosotros constatado en nuestros trabajos de análisis arqueométricos, etcétera, en aquel territorio donde faltaban esas calizas blanco-rojizas, aparte del gran mármol de Almadén de la Plata, de mármol blanco, pero allí incluso también aparece mármol blanco de la Sierra de Mijas y estas calizas que son muy similares a materiales extrahispanos que tenían un gran prestigio y que, por lo tanto, le permitieron una comercialización y, en cierto modo, fueron también pues, un soporte económico del auge de aquella comunidad cartimitana en la época temprano imperial. Por lo tanto, y para ya concluir, les animo, que no hace falta animarles, sobre todo a los que son de fuera, a que visiten la colección museográfica, a que revisiten el museo con el catálogo en la mano y que vayan desgranando, como decía Paco, esos comentarios que se han hecho de las diversas piezas, esa magnífica museografía que tiene el museo, pero ahora ya cuenta con este refrendo de estudio, de análisis, de interpretación, que es el adecuado que tiene que tener un museo arqueológico. Por lo tanto, finalizo reiterando mis felicitaciones y sobre todo al pueblo de Cártama. Es decir, el pueblo de Cártama, porque es el que ha sustentado toda esa labor a través de sus representantes públicos, pero ha sido la sociedad cartimitana la que, en su conjunto, pues ha permitido que este patrimonio tan importante, patrimonio arqueológico de Cártama, esté hoy como esté y que hoy también pues, podamos tener la presentación de este hito que supone la edición de su catálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía dispone que el patrimonio arqueológico es de todos los andaluces. Por ello, lo que se descubre en cualquier municipio, como Cártama, pertenece a la comunidad andaluza. Y para poderlo exhibir en la localidad se debe contar, en primer lugar, con una institución incluida en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas. Y, en segundo lugar, solicitar su depósito en el municipio. La provincia de Málaga está llena de colecciones arqueológicas municipales que llevan años luchando por ser reconocidas y expuestas para su disfrute público. Conseguirlo es un verdadero laberinto sin salida para ellas. Y la única solución pasa por la puesta en marcha de políticas al efecto por parte de las administraciones públicas que detentan su tutela. En este contexto, he de decir que, aunque parezca poco importante a simple vista, uno de los mayores logros de esta obra, y por lo que será un referente único en los próximos años, es porque cada pieza tiene su número de inventario en la colección museística de Andalucía, como están viendo ahí en la imagen.
¿Qué implica esto? Pues implica que cada una de las piezas que se exponen cumplen al máximo con la legislación. Implica que hemos puesto en el podio más alto el reconocimiento legal de todas y cada una de las piezas que exhibe esta colección museográfica. Hablando de otra cosa, podemos también decir que en Cártama se expone actualmente la colección de arqueología ibérica más completa de la provincia. Una parte importante de este apartado nos los ha comentado Fernando Quesada Sanz, a quien quiero agradecerle muchísimo que en plena pandemia y tras una seria hospitalización aguardara para venir desde Madrid a estudiar el conjunto de armas ibéricas de Cártama. Si eres tan amable, Fernando, puedes ir. Fernando Quesada Sanz es catedrático de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las sociedades del Mediterráneo a través de los conflictos bélicos y el de la cultura ibérica. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Entre sus publicaciones académicas y divulgativas destacan las dedicadas al estudio de la guerra y el armamento en la antigüedad y a la cultura ibérica en Andalucía. Se podría decir que es el mayor experto del mundo en armas ibéricas. Entre otras actividades, actualmente es investigador principal del proyecto Ciudades y Complejos Aristocráticos Ibéricos en la conquista romana de la Alta Andalucía. Actualmente excava en el Cerro de la Merced, en Igrabún, en Córdoba, en Cabra, y en el campo de batalla de época cesariana de la antigua Iulia, en Montemayor. Ha sido durante 15 años director de la revista Gladius y de la serie de monografías Anejos de Gladius, ambas del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con respecto a Cártama, ya he comentado en qué circunstancias se desplazó desde Madrid para estudiar el conjunto de armas de la colección. Tiene la palabra Fernando Quesada Sanz. Muchas gracias, Paco. La arqueología de Cártama atrajo mi interés, entró en mi ángulo de visión hace ya muchos años. Cuando digo muchos años, no digo hace 10 años, ni 15, ni 20. Hace un cuarto de siglo ya estaba yo, ojo a visor, viendo lo que se estaba haciendo y lo que estaba saliendo aquí, en Cártama. Y puede llamar la atención, porque yo no tengo una especial vinculación con Málaga o con esta ciudad. Familia de origen sevillano, nacido y residente en Madrid, especialista en la cultura ibérica, en el ámbito sobre todo del sureste, Murcia, Albacete, Alicante, excavando ahora desde hace ya muchos años en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Hace 25 años Cártama atrajo mi atención. En aquel momento yo estaba trabajando, preparando un libro, que ya salió hace mucho, en el 2005, sobre las aristocracias nacientes del mundo ibérico, sobre los primeros portaespadas, los primeros individuos que formaron unas emergentes aristocracias, ya separándose de la primera del hierro, ya alejándose del periodo orientalizante, evolucionando desde aquello que en esta región algunos llaman Tarteso. Y estos aristócratas nacientes, entre otras cosas, utilizaban unas espinilleras, unas grebas, unos protectores de las piernas en bronce, que en aquella época, junto con las primeras espadas de hierro que aparecieron en la península ibérica, un siglo antes que las falcatas, atraían mi atención. Y estas piezas aparecían sobre todo en la costa levantina, desde la zona de Gerona hasta Alicante. Y por una serie de circunstancias descubrí que en una excavación que se acababa de hacer en aquel entonces, como resultado de la destrucción parcial de una necrópolis, había una de esas grebas, un caso único de la docena escasa que hay en toda la península ibérica y la única en Andalucía, separada cientos de kilómetros del resto de las grebas, de los protectores espinilleras del mundo ibérico naciente, allá por el siglo VI, muy principios del V a.C. Y además esa greba resultó ser, si no de la misma matriz, casi con seguridad del mismo artesano y del mismo taller que una pieza de una necrópolis
de Alicante, Cabezulcero, una de las más importantes necrópolis ibéricas que entonces se conocían. Cártama era un punto extraño en Andalucía, algo rarísimo, una inserción de materiales ibéricos antiguos en una región muy vinculada al mundo fenicio, al mundo púnico, pero cuya existencia como tal centro ibérico era una verdadera novedad. El libro salió, pasaron muchos años, de Cártama poco sabía yo, y llegó un momento en que mi querido Paco Melero, hace relativamente pocos años, aunque ya hace unos cuantos, me llamó para que estudiara una serie de materiales, me mandó unas fotos, y a lo mejor, Paco, pensabas que me estabas haciendo un favor, y no, el favor me lo estabas haciendo tú a mí, porque lo que he tenido ocasión de estudiar ha sido para mí un verdadero sorpresón. El lote de materiales ibéricos que hay ahora en la cosiddetta colección museográfica de Cártama, yo estoy de acuerdo con mis amigos en que es un museo en toda regla, ya quisieran muchos museos tener la calidad expositiva, el mimo en el tratamiento y la publicación de sus materiales que tiene el Museo de Cártama, aunque no cumpla un requisito burocrático. Es a todos los efectos para mí un museo y estoy de acuerdo con Pepe por completo. Bueno, pues estas piezas que me mandaste para mí fueron una verdadera revelación, porque lo que tenemos aquí en Cártama, desde el punto del iberismo, que es a lo que yo me dedico, es una necrópolis ibérica de altísima calidad en cuanto a sus materiales, muy rica, con una colección de materiales griegos extraordinaria, magníficamente publicados en el catálogo, una colección de material cerámico ibérico de primer nivel y un lote de armas, en general muy antiguas para lo que es el mundo ibérico, del ibérico antiguo, del principios del siglo V, algunas llegando al siglo IV, no ya la consabida falcata ibérica, que también, sino armas de frontón, soliférrea antiguos, armas de frontón que son antiguas, restos de cascos, tachones de escudo y corazas y grebas que corresponden a esa fase aristocrática más antigua del iberismo naciente. Las necrópolis que había en Cártama, que son únicas, son las más meridionales y las más occidentales que se conocen en el mundo ibérico, con mucho. Podemos desplazarnos decenas y decenas de kilómetros en dirección a Almería sin encontrar nada parecido. Es de verdad como si un grupo de habitantes de Alicante se hubieran trasladado a Cártama a finales del sexto, principios del quinto. Hay mucho que investigar a partir de ahora sobre este caso, porque las cerámicas griegas, que son magníficas, las podemos explicar en función de los contactos con Málaga, con el comercio fenicio, con el comercio griego, que ya desde el siglo IX está llegando a Huelva directamente. Pero estas armas, no, estas armas son la panoplia típica de aristócratas y de guerreros ibéricos de Alicante, de Murcia, en los siglos V, principios del IV a.C. Y no hay más alrededor. Ahora sí, en Coín y en algunos sitios tenemos algunas noticias aisladas. Hasta hace poco no teníamos más que una noticia muy antigua del cortijo de las sombras de Frigiliana. Pero aún así todavía Cártama se ha convertido en un foco extraordinariamente interesante porque es el más meridional, en una zona ajena a lo que consideramos el iberismo tradicional y más occidental de todo lo que conocemos, y con mucho. Así que, Paco, me hiciste un favor, y así lo he dicho en el libro. Bueno, esto es lo que yo puedo decir de alguna parte del mundo ibérico, pero es que el catálogo que tengo aquí en mis manos y que agarro ahora y no voy a soltar en el resto de la tarde, es una maravilla en muchos sentidos. Yo sé lo que ha costado, porque han pasado años. Yo estuve aquí con la mascarilla puesta pues hace ya bastante. Sé lo que has sufrido para que esto salga adelante. Sé lo que el ayuntamiento habrá tenido que elaborar. Pero aquí está, indestructible, en papel. Dentro de unos años los PDF a lo mejor ya están pasados de moda y no los lee ningún ordenador. Pero esto dentro de 200 años, si se mantiene, se seguirá leyendo. Es un libro espléndidamente editado en lo formal, mimado hasta lo indecible por el director de la colección. Los autores hemos procurado hacernos merecedores de la confianza que Paco y el Ayuntamiento nos han depositado y es una delicia. Yo lo conocía ya en PDF, pero ahora lo tengo y me abrazo a él y esta noche lo hojearé con gusto, porque los materiales que aquí hay, algunos de ellos son extraordinarios. Y desde luego, desde el punto de vista de un iberista, vaya ripio me ha salido, es un conjunto que hay que seguir estudiando. Seguro que habrá más partes de la necrópolis a excavar y son más que dignas de un estudio detallado.
Pero claro, el libro no es es la expresión final, acabada, completa, de un trabajo en cursos. Y yo cuando vengo a Cártama, cada vez que vengo, me asombro del trabajo que estáis haciendo. Y no es un trabajo unipersonal, aunque tu figura, Paco, ha sido decisiva. Sin el apoyo, la decisión de un ayuntamiento, y lo hemos visto aquí con sus miembros de la corporación municipal, lamento que el alcalde no pueda estar y le deseo lo mejor, sin el apoyo, la decisión de un ayuntamiento en un municipio que es grande, 30.000 habitantes, pero tampoco es inmenso, la proporción de recursos que está invirtiendo en las excavaciones, en el museo, en el libro, el interés, el cariño, el mimo que se está poniendo en la conservación del patrimonio, pues no tiene muchos paralelos. Sí, lo tiene Cabra, donde yo trabajo y donde el ayuntamiento funciona con el mismo interés y el mismo entusiasmo. Y eso es maravilloso, porque lo que nos está diciendo es que las poblaciones de menor tamaño, donde hace 25 años la arqueología, el patrimonio apenas era un engorro en muchas ocasiones, ahora se ha convertido en un elemento nuclear en el trabajo y en el interés de las corporaciones municipales. Así que no es un favor el que yo te he hecho o el que he hecho al Museo de Cártama, es un favor que tú me has hecho, primero al proporcionarme el estudio de un material interesantísimo y el segundo al ver con verdadera emoción, y es así, cómo se están haciendo las cosas bien. Y eso no tiene precio. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Bueno, este catálogo que presentamos hoy y que ustedes podrán llevárselo a casa para disfrutarlo en estas Navidades es la primera gran piedra donde aquellas creencias falsas y fútiles de que Cártama significaba la ciudad escondida, de que se escribía con H intercalada o de que era el lugar donde nació la mujer de Poncio Pilatos, deben de quedar atrás para empezar a conocer y disfrutar las maravillas de la que fue una de las principales ciudades en la antigüedad de la actual provincia de Málaga. Y también conocer y disfrutar del conjunto de ciudades superpuestas que se sucedieron a lo largo de 2.800 años y cuyos testimonios culturales, como podrán ver en el catálogo, son excepcionales. Gracias a la investigación, hoy ya sabemos diferenciar en buena medida dónde estuvieron los lugares públicos con sus esculturas o sus edificios de mármol. Sabemos dónde estuvieron los lugares residenciales con sus viviendas de adobe en época ibérica o sus mosaicos en época romana. Y también sabemos dónde estuvieron los cementerios con sus diferentes ritos funerarios. Y continuando en este camino, actualmente Cártama es objeto de un estudio pionero en el que participan media docena de universidades europeas: Reading del Reino Unido, Bruselas de Bélgica, Tubinga de Alemania, Montpellier de Francia, Pisa de Italia y Granada de España. Investigadores de estas universidades, a partir de muestras orgánicas obtenidas en las excavaciones de la Plaza de la Constitución, están empezando a reconstruir el paisaje de Cártama en época almohade, conociendo los cultivos, la fauna e incluso qué es lo que cocinaban y consumían. Quod non est in actis, non est in mundo. Lo que no está escrito no existe. Y por ello espero que disfruten de todo lo que ha quedado recogido y nos descubre este catálogo de la colección museográfica de Cártama. Muchas gracias. A continuación, la ciudad de Cártama quiere ofrecer un agradecimiento público a los que me gusta llamar mecenas. Aquellas personas que en su día recuperaron de la barbarie urbanizadora gran parte de las piezas de la colección museográfica, que las custodiaron cuando ninguna administración lo hacía y que las entregaron al ayuntamiento y hoy forman parte del importante legado histórico de Cártama. Queremos que sean los primeros en recibir el catálogo de la colección museográfica de Cártama, aunque ya veo que ellos se han apropiado de 3 y no lo van a soltar.
Suyos son, que merecidos se lo... Pues para entregarle este catálogo, para hacer este reconocimiento, ruego que suba Jesús Salgado Algarrada en representación de la Junta de Andalucía y a Juan Francisco Lumbreras Pomar por el Ayuntamiento de Cártama. A continuación, quiero que suba para su merecido reconocimiento a Fernando Bravo Conejo. A continuación, quiero que suba para su merecido reconocimiento a Juan Jesús Vera Villalobos. A continuación, quiero que suba para su merecido reconocimiento a Rafael Vega Vargas. A continuación, quiero que suba para su merecido reconocimiento a Germán Espada Cabello. Aunque ausentes, también queremos que reciba su merecido reconocimiento Francisco Vaquero Luque, la familia del Pino y Antonio Manceras, que no han podido estar aquí, pero también es suyo. Por favor, un aplauso para ellos. Y ahora vamos a hacernos una fotografía a todos. Bueno, pues las 8:30 está bien, ¿no? Queda una cosa resultona, ¿no? Pues nada, para finalizar, el Ayuntamiento de Cártama les quiere obsequiar a todos los asistentes con el libro del catálogo de la colección museográfica de Cártama, que es un excelente regalo de Navidad. Pueden recogerlo junto a la puerta de salida de arriba. Muchas gracias por su asistencia y felices fiestas. Gracias. Muy bien.